Buenas tardes, compañeros y compañeras. No seré muy largo porque veo caras hambrientas ya. Buenas tardes y muchísimas gracias porque una vez más habéis acudido a la llamada del Partido Socialista y una vez más nos habéis arropado aquí a Carmen, a Paco, a Pepe y a mí. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, gracias por el ánimo que nos dais. Vosotros nos dais ánimo, vosotros y vosotras nos dais ánimo. Gracias, Paco, por invitarme a estar aquí. Gracias, Carmen, por tus palabras. Muchísimas gracias. Me siento a gusto. Es un honor para mí venir a Andalucía y venir a Jaén. Un auténtico honor, compañeros y compañeras. Empezaba Carmen hablando de Dolores y a la entrada del acto me he encontrado, no sé dónde está, con la alcaldesa de Alcalá la Real, con Elena, con la que hablé hace 2 días, justo después del asesinato de Dolores a manos de su pareja. Y hemos empezado rindiendo un homenaje a Dolores y a las 6 mujeres que han perdido la vida en la última semana a manos de sus parejas o de sus maridos, a manos de la violencia machista. Hemos empezado con ese homenaje y yo le quiero recordar aquí al Gobierno que no se trata solo de no bajar la guardia, que no se trata solo de no recortar las políticas de apoyo a las mujeres maltratadas, que se trata sobre todo de que nos sientan a su lado, que es la obligación del Gobierno lanzar un mensaje a las mujeres para que no tengan miedo, porque sabéis lo que está pasando, que están volviendo a dejar de denunciar, que están volviendo a tener miedo, y es el momento en el que el Gobierno tiene que ponerse al frente para decirle a las mujeres: estamos ahí, si denunciáis no os abandonaremos nunca, estamos con vosotras. Ese es el discurso que le pedimos los socialistas al Gobierno. Y Elena me lo dijo el otro día, me dijo lo que estaban haciendo desde el ayuntamiento para evitar esa maldita violencia machista. Me lo dijo, pero no basta el ayuntamiento, no basta la comunidad, Pepe, hace falta el liderazgo del Gobierno de España, y si no lo hace el Gobierno de España lo haremos los socialistas una vez más y les diremos a las mujeres: denunciad sin miedo, estamos con vosotras, nunca os vamos a abandonar, denunciad sin miedo. Mujeres, lo decía Pepe y es verdad, la violencia machista, los asesinatos no son sino el final de una desgraciada cadena que empieza con la desigualdad. Y yo os quiero decir que, como siempre que gobierna la derecha, las mujeres empiezan a notar la desigualdad. Os quiero decir que cuando se suprimen las unidades de educación infantil, lo que aparece es desigualdad porque son las mujeres las que se quedan con los críos. Os quiero decir que cuando se quitan las becas de comedor escolar, lo que aparece es la desigualdad porque son las mujeres las que hacen la comida. Que cuando se quitan las ayudas a la dependencia, aparece la desigualdad porque son las mujeres las que se quedan con los que no pueden valerse por sí mismos. Os quiero decir que no vamos a dejar de denunciar ese mensaje tremendo de la derecha a la mujer, ese mensaje de olvidaos de salir, olvidaos de trabajar, vosotras a lo vuestro, a lo de siempre, a casa, se acabó la fiesta de la emancipación, no lo vamos a consentir, compañeros y compañeras, y vamos a estar frente a esa derecha que una vez más quiere hacer retroceder a la mujer a los tiempos del cuéntame. No lo vamos a soportar, compañeros y compañeras, no lo vamos a soportar. Desigualdad. Desigualdad. Fijaros, vida digna. Al final es lo que los socialistas hemos reclamado desde hace 130 y pico años que estamos en la política española, vida digna. Y yo hoy, cuando venía a Jaén, veía la propuesta, la medida que ayer adoptó el Gobierno de Pepe Griñán para hacer la muerte más digna. Porque sabéis, el final de la vida es la muerte.
Y cuando los socialistas decimos vida digna, también estamos queriendo decir muerte digna. Y os voy a decir, seguro muchos de vosotros habéis pasado por circunstancias parecidas a las mías. Yo no quiero que en España nadie muera con más sufrimiento del que la muerte de por sí trae. No quiero que en España nadie muera con más dolor. No quiero que en España nadie sufra eso que llaman encarnizamiento terapéutica, que es poner hasta aquí de fármacos inútiles a quien está a punto de dejar la vida. Quiero dignidad en la vida, en el nacimiento y en la muerte. Y por eso le quiero decir a Pepe Griñán, gracias Pepe, gracias Pepe, gracias, porque es un derecho el que Andalucía ha establecido, en el que está caminando. Gracias Pepe, porque hoy podemos decir en toda España que sí, que Andalucía es diferente, porque lo gobierna un partido diferente, que es el Partido Socialista Obrero Español. He pasado la frontera entre Castilla-La Mancha y Andalucía. No existen carteles, no existen fronteras, no hay ningún guardia, no me piden ningún documento, pero sabéis, hay una frontera, la hay, en los derechos. Porque a un lado, en Castilla-La Mancha, resulta que el gobierno quita las casas de acogida para las mujeres maltratadas y en el otro lado no. Porque en un lado están desapareciendo las urgencias en los pueblos, en las zonas rurales, y en el otro lado no. Porque en un lado, en Castilla-La Mancha, han quitado profesores, que es tanto como quitar igualdad a los niños en las zonas rurales, y Pepe Griñán desde aquí ha dicho que aquí no, que en Andalucía no. Claro que hay diferencias, y alguien después de pasar esa frontera es capaz de decir que se parece algo el gobierno de Pepe Griñán al de Dolores de Cospedal. Pues yo os digo que no se parecen nada y que no vamos a dejar que nadie haga creer que se parecen, porque son distintos, radicalmente distintos. Por eso te digo, gracias Pepe, gracias por lo que haces por Andalucía y por lo que haces por el conjunto de los socialistas españoles, que hoy podemos reclamar con justicia que nuestra acción de gobierno no tiene nada que ver con el gobierno de la derecha, ni en las comunidades autónomas ni en España. Gracias Pepe por tu gobierno y por tu trabajo. Gracias Andalucía por el apoyo que nos habéis dado siempre a los socialistas españoles. Decía y vengo a una tierra, a Jaén, en la que, como se ha dicho desde esta tribuna, existe una preocupación razonable por la política agraria común, porque es verdad que del resultado de esta negociación sobre la política europea depende una buena parte de la vida de la gente más noble, de la gente que menos tiene de Jaén. Y se ha recordado también desde aquí, yo lo voy a reiterar, que estamos apoyando al ministro Cañete y al Gobierno de España en sus negociaciones con Europa, con Bruselas. Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo y también la Junta de Andalucía, también aquí en Jaén. Estamos apoyando al Gobierno de España para que saque para España lo mejor. Pero también le quiero decir al señor Cañete que las cosas no van bien, que tiene que apretar más. Le quiero recordar al Gobierno del PP que tiene dos cosas que nunca tuvimos los socialistas en la última legislatura. Tiene mayoría absoluta y una oposición que está dispuesta a apoyarle cuando los intereses de España así lo exigen. Dos cosas distintas, y las dos las tiene que emplear. La mayoría absoluta no para imponer, sino para negociar, y la ayuda de la oposición para hacernos caso cuando tenemos razón, para no rechazarla con esa soberbia impropia de quien tiene los problemas que tiene hoy el Gobierno de España. Le quiero decir al señor Cañete que las cosas no van bien, que las cosas pintan mal. Y le quiero decir de paso al Partido Popular de Jaén que cuando un partido como el PSOE le está apoyando, lo que no tienen que hacer es mentir respecto a nuestra política, que nosotros nunca hemos sido partidarios de las tasas planas, nunca hemos defendido la tasa plana para las ayudas agrícolas, jamás. No pueden decir mentiras porque nunca lo hemos hecho. Ahora, ya que hablan de la tasa plana, que nos aclaren si la van a defender ellos. Eso sí que es prudente, que nos lo digan. Que nosotros nunca hemos defendido una agricultura subsidiada, que no es verdad. Que lo que defendemos, como ha dicho Pepe Griñán, son precios justos. Que estamos a favor de la competencia, faltaría más, pero de una competencia justa, no de una competencia que imponga el poder de los más fuertes sobre el poder de quien trabaja día a día la tierra y no tiene capacidad de defensa. Esa es nuestra política agraria.
Y le pido al Partido Popular que diga aquí en Jaén si es capaz de defender los 424 millones de euros que recibió esta provincia para cultivos del olivar. Que lo diga si lo va a hacer o no. Nosotros estamos apoyando para que lo haga. Pero hace falta que haga más. Hace falta que haga más, porque es verdad que a todo lo que proponemos dicen que no. Hemos propuesto que se bajen las peonadas en un año muy duro, enormemente duro por la sequía, y nos han dicho que no. Hemos propuesto que se declare el olivar cultivo energético y nos han dicho que no. Hemos ido a Bruselas para proponer que cambien los envases del aceite, que es bueno para el olivar y bueno para los consumidores, y nos han dicho que no. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Lo vamos a proponer para España. Vamos a llevar al Parlamento una ley para que en España haya envases con el aceite o del aceite, para que los consumidores tengan garantía y los productores sepan defenderse y puedan defenderse. Lo vamos a proponer para España, y desde allí le reclamo al Partido Popular apoyo, que deje de meterse con el Partido Socialista y pase a apoyar las propuestas que el Partido Socialista está haciendo para defender el olivar. Que defender el olivar es defender a Jaén, es defender a Andalucía y es defender a España, que eso sí que es marca España, defender el olivar, marca España. Y es verdad que estamos en una crisis tremenda, que en Jaén hay, ¿cuántos, Paco? 73.000 parados, que en España hay más de 6 millones, es verdad. Pero no es menos cierto que, como hemos denunciado desde aquí, el Gobierno está utilizando la crisis como coartada para hacer su particular ajuste de cuentas con el estado del bienestar, que está resolviendo los problemas con ideología, que está aprovechando la crisis para cambiar las cosas que nunca le gustaron y que entre todos habíamos construido en los últimos 35 años. Eso es así. Y lo es en la reforma laboral. En la reforma laboral, una reforma laboral que nace de una filosofía que nadie puede compartir, porque, sabéis, el Gobierno, cuando aumentó el desempleo, bajaron las políticas activas, que son justo las que permiten el empleo. Cuando aumentó el desempleo, quitaron las ayudas a los desempleados, y cuando aumentó el despido, facilitaron el despido, lo abarataron. Es una política incomprensible que afecta a los derechos de los trabajadores, que es el fondo de la cuestión. Derechos de los trabajadores a la negociación colectiva. Esto es lo que ha roto el Gobierno. Y os voy a decir, vuelven a sonar cosas que no nos gustan. Y aparece día sí, día también en los periódicos eso de que hay que dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral. ¿Os suena? Y aparecen propuestas como la de bajar el salario mínimo, incluso quitar el salario mínimo para algunos empleos. Y aparece otra vez esa cosa de que hay que abaratar más el despido, abaratar más el despido, abaratar más el despido. Y yo le digo al Gobierno que cambie la filosofía, que no se trata de abaratar el despido, que de lo que se trata es de abaratar la contratación, que es justo lo contrario, que de lo que se trata es de que la gente contrate, no de que la gente despida, que ese es nuestro problema. Por eso lo decía Pepe, desde aquí hemos propuesto medidas para eso, para abaratar el despido, para facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas para que contraten. Eso es lo que estamos defendiendo aquí y fuera de aquí. Le pido al Gobierno que cambie, que Europa está cambiando y que el Gobierno español tiene que cambiar y tiene que dejar de preocuparse por cómo se sale de la empresa para preocuparse por cómo se entra en la empresa, que ese es el problema de España, el desempleo, no el despido. Que cambie la forma de abordar el problema del empleo en España. Eso es lo que le estamos pidiendo, que lo cambie. Que cambie la sanidad o su reforma sanitaria, que es verdad que lo que ha hecho es muy terrible. Venimos denunciándolo. Ha roto la universalización de la sanidad, ha sacado a determinados colectivos de la sanidad pública española. Es verdad que lo ha hecho, entre otros a los inmigrantes irregulares. Y les dijimos, ¿os acordáis? Es cruel, es xenófobo y además es muy malo para la salud pública, porque es verdad que puede haber gente que tenga enfermedades infecciosas que no sea atendida y las pueda propagar. ¿Os acordáis de eso? Pues bien, ya se ha producido una muerte de un senegalés en un hospital de las Islas Baleares, porque no ha sido atendido, no porque los médicos no quisieran, no, porque no tenía tarjeta sanitaria. Ya ha pasado. Y yo le pido al Gobierno que también en esto tiene que rectificar, tiene que volver a hacer
o tiene que retomar o tiene que volver a poner la universalización de la sanidad. Y le digo a todo el mundo que mientras tanto los socialistas no vamos a dejar a nadie sin atención médica, que no vamos a tolerar esa fórmula que están poniendo algunas comunidades autónomas según la cual los inmigrantes llegan a los ambulatorios después, cuando cierran, entras en los hospitales por la puerta de atrás, que no lo vamos a hacer, que no vamos a dejar jamás a nadie que viva en España sin ayuda médica si lo necesita. Esa es nuestra política y le pedimos al Gobierno que la cambie, que la cambie, que la cambie, que es un país digno, que España es un país digno y que no quiere que la gente sufra enfermedades que se puedan curar en nuestros hospitales, que somos dignos. Y le pido al Gobierno que retire la ley Wert, que la retire, por las razones que daba Pepe en esta tribuna, que la retire, la ley Wert. Entre otras cosas, fijaos, porque es la ley que más consenso ha tenido nunca en España. Es verdad, todos estamos en contra, es completamente cierto, tiene consenso de todo el mundo, que la retire. Porque como pasa con la reforma laboral y como pasa con la reforma del sistema sanitario, es una ley que va a socavar, que está socavando el sistema educativo que entre todos hemos construido, que hay que reformarlo, que hay que mejorarlo, qué duda cabe, pero que lo que no podemos hacer es transformar sus principios elementales. Veréis, la derecha y la izquierda, y lo sabe bien la consejera que está aquí con nosotros, siempre se han distinguido en materia educativa por una cosa muy sencilla, muy sencilla. Para la derecha, cuando un niño tiene dificultades, se le segrega y se acabó. Y para la izquierda, cuando un niño tiene dificultades, se le apoya para que llegue tan lejos como su inteligencia le pueda hacer llegar. Esa es la diferencia fundamental, segregar o integrar. Esa es la diferencia. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas, porque es verdad que los primeros años en la vida escolar no son los mismos si en tu casa hay una buena biblioteca que si tus padres no la tienen. No son los mismos si tienes un problema educativo y te puede ayudar un profesor particular que si no lo tienes, porque es verdad que cuanto más abajo se establezca la diferenciación entre los niños, más afectará el origen social de los niños, porque es cierto que la corrección de las desigualdades es fundamental en los primeros años de la vida escolar. Por eso estamos en contra de la segregación temprana, porque segregar a edades tempranas es tanto como imponer una trayectoria educativa que depende exclusivamente de la cuenta corriente de las familias. Este es el fondo del problema, este es el fondo del debate. Por eso es cierto que estamos en contra de una ley que segrega en lugar de integrar, que estamos en contra de una ley que lo que quiere es privilegiar a la enseñanza privada en detrimento de la pública. Nosotros no queremos desigualdad, ni en eso, fijaos, ni en eso. No queremos, nosotros hemos defendido la escuela privada, nunca hemos considerado la escuela privada como algo distinto del sistema educativo, pero lo que no vamos a tolerar es que se segregue y lo que no vamos a tolerar es que se beneficie a la escuela privada en detrimento de la pública. Eso no lo vamos a tolerar. Y no vamos a tolerar que haya o que se avance en la desigualdad de oportunidades. No lo vamos a tolerar. Y el Gobierno lo está haciendo y lo consagra en su ley. Porque veréis, cuando quitas profesores de la zona rural estás simplemente socavando la igualdad de oportunidades. Cuando quitas becas en la universidad estás socavando la igualdad de oportunidades. Cuando subes las tasas en la universidad sin poner becas estás socavando la igualdad de oportunidades. Y la ley Wert es ante todo una ley que camina en contra de la igualdad de oportunidades que hemos conseguido no los socialistas, todos los españoles en la educación en los últimos años. No vamos a aceptar esa ley. Y le pedimos al Gobierno que la retire porque no tiene ningún consenso, porque tiene a todo el mundo en contra, porque una ley educativa no puede sustituir a otra con menos consenso que aquella que va a sustituir. Que la retire y vuelva a empezar la elaboración para alcanzar un acuerdo con todos. Que la retire. En resumen, compañeros y compañeras, antes os hablaba de Cuéntame y os voy a decir exactamente qué es lo que no queremos. No queremos exactamente volver a la España de Cuéntame. No queremos volver a ver a los españoles saliendo a Alemania a buscar empleo. No queremos que nuestras mujeres tengan que irse a Londres para interrumpir su embarazo cuando lo deseen. No queremos que nuestros trabajadores dependan de los empresarios ni los niños de las sotanas. Queremos libertad e igualdad en España. Libertad e igualdad en España. Eso es lo que queremos.
Y voy terminando ya. Es verdad que le hemos hecho ofertas al Gobierno, porque queremos que lo importante es que hagamos frente a la crisis, porque queremos que la crisis o que de la crisis salgamos mejor de lo que entramos, salgamos con igualdad, porque queremos repartir los esfuerzos, porque es verdad que queremos que haya una salida de la crisis en la que nadie quede atrás y queremos una salida de la crisis en la que aporten más los que más tienen. Es verdad. Y es verdad que de momento hemos concretado ese acuerdo en la voluntad de ir juntos a un Consejo Europeo que hay dentro de 3 semanas en Bruselas, a finales de junio, donde España se juega mucho, porque es un Consejo Europeo en el que tiene que haber planes de inversión, tiene que haber planes de crecimiento, tiene que haber planes de empleo para jóvenes. Es un consejo en el que nos jugamos mucho y le hemos dicho al Gobierno: queremos estar con vosotros, queremos reforzar a Rajoy con nuestros votos y con nuestro trabajo en Europa, en la familia socialdemócrata a la que pertenecemos. Queremos lo mejor para España. Eso es lo que le hemos dicho al Gobierno. Y le hemos dicho una cosa que dije ayer y hoy repito: en democracia, compañeros y compañeras, lo más valiente cuando las cosas están mal es ofrecer pactos y acordar. Eso es lo más valiente en democracia. Eso es lo que vamos a hacer. También os digo, nos vamos a oponer rotundamente a todos los retrocesos. Nos vamos a oponer a que cambien las reglas del juego aprovechando la crisis. Nos vamos a oponer porque tan importante como salir de la crisis es cómo salimos de la crisis. Tan importante como salir es cómo salimos, cuántos salimos y qué reglas del juego tenemos cuando salgamos. Y nos vamos a oponer a todo aquello que rompa lo que hemos conseguido durante todos los españoles, durante muchos años de democracia y de esfuerzo compartido. Nos vamos a oponer. Y este es un buen día para recordarlo. Y voy terminando. Decía Paco que hemos cambiado el nombre, que no es una fiesta de la rosa, sino el Día de la Rosa, porque es verdad que hay poco que festejar. Y es verdad que aquí hay muchos compañeros y muchas compañeras que estoy seguro que lo están pasando muy mal, que difícilmente llegan a fin de mes, que han tenido que abandonar sus estudios porque no tienen alguna beca, compañeros y compañeras a los que las pensiones no les llegan, que están pagando por primera vez, como decía Pepe, por sus medicamentos. Es verdad que eso es así, y por eso de fiesta lo hemos pasado a día, porque no tenemos muchas cosas que festejar, pero como bien ha dicho Pepe Griñán, tenemos muchas cosas para compartir, empezando por nuestros valores, los nuestros, los de los socialistas, los que nos han hecho ser el partido más antiguo y el más joven al mismo tiempo de España, porque tenemos más de 130 años. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué hemos aguantado a las duras y a las maduras, en tiempos buenos y en malos? Pues por como esos árboles, esas encinas, esos olivos, tenemos raíces muy profundas que nos permiten aguantar el hielo y el sol, el viento, la tempestad y la lluvia, raíces muy profundas que son nuestros valores y nuestros principios, y eso es lo que hoy tenemos que compartir aquí, compartirlos para una vez más pensar en los nuestros. ¿Y sabéis quiénes son los nuestros? Los nuestros son aquellos que están pasándolo mal, los nuestros son aquellos que reclaman un plan de exclusión social porque tienen dificultades para dar de comer a sus hijos. Los nuestros son los que han perdido el empleo y tienen 50 y pocos años y creen que ya no van a volver a trabajar nunca. Los nuestros son aquellos mayores que con su pensión están dando de comer a sus nietos. Esos son los nuestros, compañeros y compañeras. Así que hay mucho que celebrar. Hay mucho que celebrar juntos. Valores, principios y preocupación, y mucho que denunciar. Y os digo, no bajéis jamás la cabeza cuando os digan que somos iguales. Nunca la hemos bajado ante la mentira. Esto es un infundio, no la bajéis. Y explicarle a los ciudadanos que esto que la derecha está haciendo con la sanidad y la educación es justo destruir lo que hicimos nosotros. Que nos expliquen cómo se puede predicar de dos partidos que son lo mismo cuando uno está destruyendo sistemáticamente la tarea que hizo el otro. No, compañeros, no somos iguales. Y os digo, el secretario general del PSOE no va a tolerar que se diga que el PSOE es igual que el Partido Popular, porque no lo somos. Defendemos principios distintos, valores distintos, políticas distintas. Y aquí, en Andalucía, tenéis más razón que nunca para decirlo, porque hay una Junta de Andalucía que está haciendo las políticas socialistas
que queremos hacer para el conjunto de España. De todo eso hay mucho que hablar hoy aquí. Y con todo eso tenemos que salir fuertes, porque sabéis, nunca nos han necesitado tanto los que más sufren como ahora. Nunca hemos sido tan importantes para aquellos que nos preocupan como ahora. Nunca hemos tenido tanta responsabilidad como ahora, con los nuestros, con los que lo pasan mal, con los que están en el origen de nuestro nacimiento, porque jamás, como decía aquí Pepe también y Paco, jamás nos han regalado nada a los andaluces ni a los socialistas. Somos lo que somos porque nos lo hemos trabajado. A trabajar, compañeros, a disfrutar hoy, a compartir, a trabajar y a estar cerca de la gente que lo pasa mal, cerca de nuestra gente, la que sufre, la que nos necesita. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes y muchas gracias.